Por recomendaciones de la administración municipal se ha tenido ¿La instrucción? las instrucciones de que se trate la manera de ver todas aquellas rejillas tapaderas de tragantes que estén ya muy dañadas, ¿verdad? Tratar la manera de repararlas o cambiarlas, ¿verdad? ¿Alrededor de cuántas tapas se estarán cambiando el día de hoy? Estamos pensando unas 16 tapaderas. Si algún vecino ve dentro de sus tragantes una tapadera dañada, ¿a dónde puede reportarla? A la oficina de servicios públicos. En esta ocasión, pues comúnmente se ve tapaderas muy dañadas. ¿Cuál es uno de los factores que dañan este tipo de tapaderas? Siempre, yo pienso que ha sido la educación que nosotros como seres humanos es la que tenemos. La verdad es que los que manejamos, sea tipo camión o carro liviano, no tenemos la suma precaución de dar vuelta en una esquina, ¿verdad? Entonces, peor si es camión pesado, pues nos montamos en las tapaderas de los tragantes y verdaderamente no le están haciendo daño a la municipalidad, sino que le están haciendo daño a la población, porque esas tapaderas se deterioran y eso lleva un costo. Si ustedes se dan cuenta ahorita aquí cuántas personas están trabajando para poderlas bajar porque son pesadas. Entonces, hacerle la recomendación a todos los transportistas que hagamos un poquito de conciencia, que nosotros somos los que destruimos lo que se construye. Algo que también nos dábamos cuenta y era uno de los factores del por qué se dañan las tapaderas es que a veces los vecinos por la noche las levantan utilizando los drenajes prácticamente como basureros. Ese es otro factor que nos hemos dado cuenta nosotros, un problema que hay gente que verdaderamente levantan las tapaderas y a veces las dejan ni colocadas. ¿Y para qué las utilizan ellos? Es para echar su basura. Yo pienso que 25 quetzales para pagar la extracción de basura no es gran cosa. Lo gastamos en otras cosas, no en la extracción de basura.